Encontramos entonces en las parcelas de investigación alrededor de 346 líneas diferentes de quinoa, donde se pueden observar quinoas precoces, quinoas de ciclo medio o intermedio y quinoas tardías. Acá también se tiene fenogreco. El fenogreco es una leguminosa que ha ido adquiriendo cada vez más fuerza en el mercado. La idea es que nosotros podamos rotar con leguminosas los suelos, no solamente leguminosas, sino los llamamos otras hojas anchas como la quinoa, el amaranto, la chía, la linaza, y también con gramíneas para poder disminuir la carga de aplicaciones fitosanitarias. Tenemos también amaranto negro, amaranto de semilla blanca, chía blanca, chía negra, líneas también de quinoa de color de grano rojo y de negro, pero en sí más del 95% son quinoas de grano blanco. También tenemos linaza, estamos haciendo pruebas de adaptación de girasol para consumo humano en almendra y otras tantas que hay en esta finca. Estos son plantas de aproximadamente 23 panojas por metro lineal. Eso es una panoja de aproximadamente unos 15-17 gramos junto con esta que por espacio pudo desarrollar un poco más la ramificación y nos puede estar dando 47. Si yo cojo esas 25 plantas por metro lineal aproximadamente, estaríamos hablando de 50.000 plantas, y esas 50.000 plantas con promedios de unos 20 gramos, estaríamos nosotros hablando de aproximadamente 10 toneladas por hectárea de potencial de este material. Seguimos en la etapa después de volver esto masal, este surco individual, volverlo masal. La idea es evaluar el tema de densidades de siembra y de niveles de fertilización para poder llegar a tener por encima de las 10 toneladas. Esto es una línea semiprecoz, le falta alrededor de unos 8 días para ya ser cosechada. Se cosecharía alrededor de los 128, 130 días que tiene el cultivo. Entonces, ¿nosotros qué evaluamos en campo? Parámetros agronómicos, precocidad, gramos por panoja y productividad, extrapolado eso a productividad por hectárea. Entonces, tenemos que pasar de líneas comerciales o de variedades comerciales que están de 2 toneladas a 3 toneladas para pasar de 5 hasta 8 toneladas. En este momento nosotros evaluamos entre los componentes agronómicos está el tamaño de panoja, la altura de planta, la altura de carga, las enfermedades que puede tener, sobre todo la susceptibilidad a peronospora, la tolerancia a daños ocasionados y la aceptación o gusto de ciertas plagas como diabrótica, que fue lo que nos molestó este semestre. El tema de componente de plantas en el tema de lluvias, entre las que son más tolerantes a encharcamiento como las que son más tolerantes a sequía, son los parámetros agronómicos principales. Y ya a parámetros agroindustriales está el porcentaje de proteína, está también el porcentaje de saponina, que es lo que le da el amargo a las variedades. Entonces vamos descartando variedades semiamargas y amargas, dejando solamente las dulces, y tamaño de grano. Una de las labores de las parcelas de investigación fue que esto se sacó de una planta, se sembró 2.5 metros lineales de semilla de esa planta, dejando nosotros una semilla vacar en bodega por si se nos llegaba a perder material de acá en campo. Lo que nosotros hacemos en este momento es anotarle todos los datos fenológicos de la planta, todas las etapas fenológicas fueron marcadas, y en este momento procedemos a cosecharla. Cuando nosotros la cosechamos la panoja, dejamos el tallo en campo,
pero por ejemplo en este caso de esta línea tenemos una variabilidad aún marcada donde hay panojas de grano mucho más maduro, una panoja que no es tan rojiza como la del grano que está normal. Entonces esas las tenemos que separar y sembrarlas en surcos individuales aparte para diferenciarlos. Si se presenta esa misma condición en la siguiente cosecha, nosotros empezamos a descartarla, o si le vemos potencial agronómico y comercial importante a la línea, pues se le empieza a trabajar para mejorar esos caracteres que no son deseables. Estas son líneas precoces versus líneas de ciclo tardío, de panojas también pequeñas. Lo ideal es poder tener en líneas precoces alrededor de 10 a 20 gramos por panoja, pero hay unas líneas que toleran alta densidad que pueden llegar hasta 6 gramos por panoja. Como hay líneas de ciclo normal que tenemos nosotros también en evaluación que pueden llegar hasta 1200 gramos por planta. Todo se tiene que manejar con juego de densidades de siembra, que eso ya después de nosotros sacar estas líneas individuales, los convertimos en masalas, las más representativas, las líneas especiales. Esos masales ahí sí se le empieza a trabajar niveles de fertilización y distanciamiento o densidad de plantas. Aquí ya nos encontramos en líneas de ciclo normal y semiprecoces de quima blanca. Aquí vemos una que tiene un problema de volcamiento, puede ser atribuido al tema de densidad de siembra, pues que vemos de que todas las otras tienen densidades de siembra muy parecido, pero esa no tolera ese tipo de condición. No podemos aún juzgar el material si es bueno o es malo, hasta no volver a esta parcela individual, volverla masal para pues nosotros poder ya establecer si le seguimos trabajando a esta línea o la descartamos. Aquí hay una que a mí me gusta bastante, que es esta roja, de grano rojo, semiprecoz, de muy buen tamaño de panoja, panojas que pueden llegar a producir, en este momento esas panojas son de 25 a 35 gramos, esto nos estaría dando un potencial aproximado de 10 toneladas por hectárea, de 8 a 10 toneladas por hectárea. En este momento tenemos la 1503, es una planta de floración púrpura o floración roja, le decimos nosotros. Son plantas que nos han producido hasta 840 gramos. Es una de las con las que más le estamos trabajando, y acá tenemos la 1502. La 1502 es una planta que nos ha podido llegar a dar hasta 1.4 kilos por planta. Lo ideal de estas es llegar a sembrar solo 50.000 plantas por hectárea. Y aquí en el fondo tenemos la 1504, que a diferencia de la 1502, pues tiene axilas moradas. ¿Sí? También es una planta de 800 gramos, 740 gramos. Ya la idea es con esto, pues, hacer surcos masales, siembras masales, y de ahí empezar a jugar con el tema de densidades de siembra para poder aprovechar mejor. Acá nos encontramos con dos surcos de alberja verde seca, de la que pues se importa de países nórdicos o de países del sur. Esto también es para cosechar con combinada. La idea es, estas plantas tienen alrededor de 96 días, ya empieza a secar el grano. La idea es que pues estamos evaluando esto porque tanto lenteja, alberja como garbanzo las estamos evaluando en esta finca para poder tener rotación junto con el fenogreco como las 4 leguminosas que tenemos en el momento. Ya para este semestre entra el tarwi o lupino, que es otra leguminosa que sabemos de que se comporta aquí. En este momento no tenemos la semilla, nos la traerían de Perú. Hay una línea también en Boyacá donde vamos a tratar de introducirlas para empezarlas a evaluar. La idea con esto es aportar nitrógeno en el suelo, entonces bajarle un poco al tema del consumo de fertilizantes